APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Alilla chukapankichik mashikuna, hatun napaykunata chayachipanchik tukuylla rikuq mashikunama. Ashtawangari kay apaq wasipa kanllamantami kikinkunapa wasikunama chayamushpa kana hupanchik kay bajo un mismo sol rikuchikunawan. Yuyachipanchik tukuykunama ñukanchita kay redes sociales nishka ukukunama yaykushpa kay campanita nishkata achikyachipaychik ñukanchipa rikuchikunata ashtawa chaskishpa katingapa. Shinaka kaypi kallarishpa kapanchik ali shamushka kapaychik. Inka runa kawsay pachakunamanta pachami ñukanchik kichwa shimika kay pachakunakama kawsamushkakan. Shinapash ñukanchipa ruku taytakuna mamakuna wañushpa katikpika rimashka kichwa shimikunapash ashtawangari chingarishpa shamunajushkakan. Chay kashkamantami wakin arawita kilkak mashikunaka ñukanchipa yuyaypi sakinkapamunan imashinata kay rimashka shimikunata kilkashpapash katinamanta. Riqsishpa kapashunchik mashikuna. En nuestras comunidades, nuestros pueblos, nuestra cultura, todo el conocimiento, lo que han transmitido ha sido de forma oral. Sin embargo, las últimas investigaciones nos afirman que nosotros sí teníamos escrituras y esto estaban visibilizadas especialmente en los tejidos. El quipus es un paso hacia la escritura. El tocapus, que son los tejidos, esos son las escrituras. Para quien sabe interpretar, pues puede hacer una lectura, se puede hacer una lectura. Había una élite que sí se dedicaba a escribir y a contar, a transmitir. Entonces, en ese sentido, esto estaba restringido a un grupo. Y lo que ellos contaban, o leían, o veían, ya se transmitían de una forma oral ya hacia los demás. Cuando vinieron, en este caso de España, ellos posiblemente deseaban ver algo escrito en algún documento, pero no estaban acostumbrados a ver signos y símbolos mediante dibujos o en este caso el tocapus hecho en tela, hecho con los hilos. Y como no estaba dentro de su esquema, dijeron eso no es escritura. Pusieron a un lado y se fue perdiendo poco a poco. Y ellos ya impusieron ya las grafías de la lengua castellana. Eso fue difundido ya mediante la Iglesia Católica especialmente. Los que se acercaron más a la Iglesia fueron alfabetizados, diríamos, en el idioma castellano. Entre los primeros indígenas que escriben, al menos en la región andina o parte de América Latina, está Guamán Pomayala. Y es quien más se acerca y trata de retratar de una forma escrita y gráfica de todo lo que era el Tahuantinsuyo. Ya de nuestro territorio yo pienso que es Jacinto Collioso quien fue uno de los primeros que escribió. La oscuridad. Al mirar los sacerdotes tan espantosa maldad, con los hombres que aún vivían, se enterraron de pesar. ¿Y por qué no he de sentir? ¿Y por qué no he de llorar si solamente extranjeros en mi tierra habitan ya? ¡Ay! Venid, hermanos míos. El poema de la muerte de Atahualpa. Eso es patente en todo lo que él pone, la tristeza, el momento de desestabilización que vivía el pueblo. La sabiduría y los conocimientos tenemos, ¿cómo le parece? Es una inmensidad que está en nuestro medio. Pero ¿cómo eso podemos plasmar ya en escritura y quiénes van a leer? Eso es uno de los problemas que nosotros tenemos. El texto
lo que intenta es justamente entender sus formas de ver, de interpretar la realidad, sus sentires, intereses y cosmovisiones vinculados de una forma genuina a su memoria. Soy Yauri Muenala, soy Quichua Imbaya de la ciudad de Ibarra. Justamente el día de hoy hicimos un acto simbólico de presentar públicamente una investigación que se realizó. El texto se construyó sobre el cine de los pueblos indígenas y de la dimensión que cobra al momento de poner en escena o permitir que el audiovisual refleje las realidades de los pueblos. Soy Hualpa Quincarri Cohuialta, nací en Atuntaqui. Creo que escribo desde los 13, 14 años y empecé con la poesía. Porque tenía una necesidad inmensa de transmitir lo que estaba sintiendo en esos instantes. Necesitas algún mecanismo de transmitir lo que te pasa. Entonces, en mi caso fue la escritura. Mi nombre es Nelly Saranzig, me dedico a lo que es escribir y contar historias, crear personajes y contar sus historias, además de las leyendas que me gusta escuchar de mis abuelitos, entonces también me gusta transcribirlas para poder contarlas y que llegue de otra manera a que puedan ver más personas. Las ganas que tengo para escribir, contar historias, viene desde que estaba en el colegio. Cuando escuché que daban cursos gratuitos allá en Quito acerca de escribir libros o escribir cuentos, y ahí fue que me interesó contar historias de manera escrita. La estructura lógica, la estructura sintáctica del castellano no es lo mismo que el de quichua. Nosotros a veces hablamos con palabras castellanas con una estructura quichua. A veces esa relación en el momento de la escritura nos hace confundir. Muchas veces al escribir en quichua ponemos la estructura castellana y en el idioma quichua. O sea, vamos mezclando, pero en el momento de realizar una lectura y una escritura, sí aparecen con facilidad este tipo de cosas, esas confusiones. Eso yo pienso que es una dificultad que sí tenemos que superar muchísimo. El problema que nosotros tenemos es el esfuerzo que hay que hacer para poder expresar lo que nosotros tenemos, lo que hablamos, sentimos, vemos, para que el otro pueda entender. Para nosotros, para mí ese es el reto, ¿no? Para escribir o producir un texto, primero tengo que seleccionar una idea o un sentimiento también. En el caso del ensayo, por ejemplo, necesito ver o identificar algo que está pasando en la realidad y en mi caso en lo social. Identifico esa idea y empiezo a estructurarla en mi cabeza. Después ya empieza el ejercicio de sentarme, ponerme la computadora, tener la información al lado, es decir, los textos que me pueden servir, en el navegador tener las páginas que me pueden igual servir. Empezar el texto es siempre la parte más difícil en cualquier tipo de texto que hagas. Lo que más me sirve es lanzar la idea. Eso me sirve para ya empezar a escribir. Después voy ordenando el texto con la información que tengo a la mano y voy viendo que tenga sentido, que tenga un hilo conductor. Algo que también he aprendido es que si siempre vas a estar releyendo, nunca vas a terminar. Siempre vas a encontrar alguna falla, siempre vas a cambiar alguna palabra, pero tú tienes que tener como esa seguridad de decir, bueno, hasta ahí llegó y está listo para enviarse. Para empezar a escribir, yo al menos sugeriría es que escuchemos a los mayores, que gracias a Dios todavía tenemos monolingües todavía en nuestro medio. Escribamos tal y cual como nosotros escuchamos a los mayores. Ahí vamos a tener el conocimiento y luego de eso ir sacando ya oraciones cortitas, estructuradas, ya aparte. Y eso sería un paso para la escritura y la lectura. Porque en el momento que yo escribo y leo para los demás y no me entienden, significa que algo falla ahí. Pero en el momento que yo escribo oraciones pequeñas, luego de haber escuchado a un mayor,
y vuelvo a hacer a escuchar luego de haber escrito, y si es que me entiende, eso es lo que debemos hacer. Hay muchas voces de otros compañeros, de otros pueblos y nacionalidades que están en el libro, pero sin embargo hay la necesidad de seguir reflexionando, seguir pensando, seguir escribiendo desde su propio lugar de enunciación, desde sus propias realidades. Muchas gracias. Coincidencialmente, hoy día estuvimos en una charla también sobre el idioma quichua. Lo que están haciendo ustedes es digno de aplausos, y justamente esta parte cinematográfica, escritores, poetas, hacen parte de esta gran batalla y seguir continuando con esta gran lucha de trascender con la cultura. Con una amiga que es Tamia Bercuter, le comenté que teníamos esta idea de tener un espacio de difusión de nuestras propias ideas, y a partir de ahí nació el blog que se llama Nueva Pacha, y ahí propusimos la idea de tener un medio de difusión de ideas, o el objetivo era de que como jóvenes escribamos y tengamos un espacio de difusión y aprovechando las redes sociales. La primera publicación escrita es esta de Mi Bosque, que es una historia ficticia de un niño que se compra su propio bosque. Y empecé a escribirle a un primer borrador, ver qué cosas quitar, qué personajes poner, qué sería lo más importante. Y con el taller que había recibido ya se me aclararon las ideas. O sea, cuando alguien te explica cómo va, cuál es primero, cuál es segundo, cómo tiene que ser el clímax y todo eso, ya uno ya va formándole y la historia crece, el personaje sale y cuentas ya toda la historia. Siempre es un reto. Yo creo que todas las prácticas artísticas y ya el producto como tal tiene en sí mismo una gran responsabilidad y parte de un reto y un desafío que uno se pone, ¿no es cierto? El texto como tal, en su momento, si es que no es el momento para ser leído, pues habrán otras generaciones también que podrán hacer uso del mismo para tener y contar y saber lo que se hizo en este tiempo-espacio. Y mucha gente dice que los pueblos somos orales, entonces por eso no escribimos. Pero el contexto de nuestra cultura ya es otra, ya no es la misma de hace 500, 600 años. O sea, tenemos acceso a la escritura, aprendemos a escribir, entonces tenemos más herramientas para expresar. Entonces la oralidad no puede ser usada como un escudo para decir que no escribimos solo por ser pueblos orales. No solo los quichuas, sino también todos los pueblos indígenas debemos escribir para perpetuar nuestra historia, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, para poder decir nosotros tenemos una forma de vida, inclusive que es una respuesta a muchos problemas del mundo. Tal vez no nosotros, nuestros mayores tenían la respuesta. Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. Amigos y amigas, continuamos con los comentarios que nos envían a nuestras redes sociales. William Cajas Lema comenta: mis agradecimientos para ustedes por tratar temas muy relevantes para nuestra identidad e ir fortaleciendo profundamente nuestra autodeterminación para respetarnos el uno al otro. Saludos, compañeros de APAC. Are Maximiliano escribe: gracias por compartir. Otavalo, al igual que algunas regiones de mi país, México, sufre ese tipo de situaciones donde se pasan por alto los derechos y es una constante lucha el ser respetados. Es muy bueno conocer sus puntos a tratar.
Gracias por sus comentarios. Los invitamos a que sigan comentando, compartiendo y se suscriban a nuestro canal. No se olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Continuamos presentando Bajo un mismo sol. Yalishka hunkaykunapi mi kallarishpa kanahurparkanchik ñukanchipa kay alpagulla rikuri ukupi shutawkalla tandarishka shuyu kuyurikunawan kay ukupimi ñukanchipa Ecuador mama llaktapi imashinata kay kuri maska hawa ñukanchipa kawsaq alpakunata waklichishpa katimunajushkamanta kay pachapika kikinkunama apamunpanchik ñukanchipa chinchay suyu kuskakunapi kay ruraykuna imashinata paktarishpa katimunajushkata rikupashunchik. Para mí la tierra es madre tierra. El agua es la única fuente de vida que tenemos los seres humanos. ¡Nos van a envenenar el agua! Las autoridades de afuera son las culpables para que entren las minerías acá. Ñukanchi alpamamita wakajun mari. Ecuador está conformado por 4 regiones naturales: costa, sierra, Amazonía y Galápagos. La región sierra está atravesada por la cordillera de los Andes, la cordillera más larga del planeta con 8.500 kilómetros de longitud. Exuberante en flora, fauna, agua y en las entrañas de los cerros y montañas, minerales, foco de atracción para las grandes compañías extractivistas. Nació verde, la mina la destruyó. Toda la lucha, mamá. La consigna que tenemos es no minería en todo el país. No solamente en INTAG o no solamente en el noroccidente o en la Amazonía, sino un Ecuador libre de minería. Es una lucha que surge en el campo, son ellos quienes están afectados por la mega minería. Sin embargo, es una actividad que a la larga nos afecta a todos. Todos a la lucha, mamá, todos a la lucha, papá, todos a la lucha tenemos que estar. Las concesiones mineras en el Ecuador están a lo largo y ancho de la serranía y también de la Amazonía. Se concentran sobre todo en la cordillera occidental de los Andes y en las estribaciones orientales también en el sur del país. La diferencia entre la situación minera entre el norte y el sur del Ecuador se enfoca en que en el sur está algo más adelantado el trabajo de exploración, al punto de que ya se ha entrado en la fase de explotación. En el norte, por su parte, todavía se mantiene en la fase de exploración. Digamos, lo más avanzado es tal vez Yurimagua, en la zona de INTAG, y Cascabel, en la zona de Mira, en las dos en la provincia de Imbabura. En el país hay 26 megaproyectos a nivel nacional. De estos, 6 se encuentran ya, son proyectos más avanzados, que son Mirador, Fruta del Norte, Río Blanco, Loma Larga y Pananza San Carlos. Tenemos el otro gran proyecto avanzado que es en Yumiragua, aquí en Imbabura, en INTAG. Y tenemos justamente uno que ya está siendo también uno de los más grandes, que es Cascabel, donde piensan extraer 10.9 toneladas de cobre y 23.2 millones de onzas de oro. El Ecuador está conformado por 9 zonas según el último ordenamiento territorial. Esta es la zona norte, que está constituida por 4 provincias: Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. Son muchos los territorios del Ecuador amenazados por la mega minería y las políticas estatales que la facilitan. Uno de ellos es la zona norte. Primero que nada, aquí se encuentran los últimos remanentes de bosques occidentales del país. Los bosques occidentales que se encuentran, digamos, en las estribaciones occidentales del Ecuador han sido deforestados aproximadamente en un 90%. Solo queda un 10% de estos bosques y están concentrados en las estribaciones occidentales de la provincia de Imbabura, Carchi y Pichincha. El resto ya no existen, no hay más. Estos bosques corresponden a la región del Chocó,
y de los Andes tropicales, que son dos ecorregiones caracterizadas por la altísima biodiversidad. Es decir, son de los lugares más importantes de biodiversidad de todo el planeta. Y además también es importante considerar que todos estos últimos remanentes de bosque que tenemos son los que nos proveen de un ambiente equilibrado, de un ambiente sano, que también es un derecho constitucional. O sea, en estos remanentes de bosque se purifica el aire, provienen muchos ríos que nos proveen de agua y en estos bosques se produce la lluvia, de la cual dependen miles de familias agricultoras en el norte del país. A pesar de que dicen que la minería es responsable, dicen que van a cuidar, pero no es verdad. En la realidad siempre se va a ver contaminación, entonces yo no quisiera que mi familia, que mis hermanos, que los niños, que mis hijos sufran más adelante. Amamos nuestra familia, amamos nuestras tierras también, entonces las tierras no se venden. En esta región estamos hablando de aproximadamente 300.000 hectáreas concesionadas, tal vez es más. Solo la provincia de Imbabura son 130.000 hectáreas ya concesionadas para la minería. Estamos hablando de más del 80% de la zona de Intac, que es la parte subtropical del cantón Cotacachi. Y lo que preocupa masivamente ahora en la zona de Intac es que el 85% del territorio en las 7 parroquias está queriéndose entregar a empresas mineras, tanto algunas en trámite y algunas ya entregadas encima del bosque protector Los Cedros, que es un pulmón verde de nuestro territorio, eso en la parroquia García Moreno, pero también otras empresas, casi el 90% de la parroquia Cuellaje, parroquia Peñarera, casi la totalidad de la parroquia Apuela, son varias decenas de comunidades. No estamos en un desierto como en Chile, como en Perú, estamos aquí en un territorio lleno de poblaciones, lleno de producción, lleno de agua. Lo que estamos viendo es un pronunciamiento de los compañeros que han venido desde Intac a decirnos las verdades de lo que en realidad es el proyecto minero. El proyecto minero no es un proyecto responsable, no existe la minería responsable y esto es lo que estamos diciendo ahora. En la provincia del Carchi estamos hablando de también alrededor de 150.000 hectáreas concesionadas. Ha habido una serie de conflictividad alrededor de todas estas concesiones mineras, porque hemos visto cómo comunidades en la zona de Chical, en la zona de Lita, en la zona de Cielito también, El Olivo y muchos otros lugares en la provincia del Carchi han entrado ya en una fase, digamos, de confrontación con las empresas mineras para impedir el ingreso a sus territorios. Bueno, la minería ya empezó a entrar desde hace unos 16 años más o menos aproximados, pero en sí ya empezaron a entrar desde hace 2 años. No recuerdo exactamente la fecha, pero hace 2 años ya empezaron a venir a socializar diciendo que ellos ya tienen sus concesiones y sus documentos legales. Las comunidades aledañas están en balance, los unos con postura minera, la otra con postura antiminera y de esa manera se hacen los conflictos sociales. Ahorita están aquí los señores, con la gente. ¿Cómo se van a meter en terrenos ajenos acá? Con las minas, van a trabajar, que vayan a sus tierras, trabajen que queden, pero no trabajen por acá en terrenos. Aquí estamos por un derecho. Es como decir, nosotros estamos en nuestra casa, nosotros estamos en nuestros terrenos. En la provincia de Esmeraldas es más complejo el tema. En la provincia de Esmeraldas confluyen 2 tipos de minería. Por un lado está la minería de pequeña escala en los lechos de los ríos, en las orillas de los ríos, en la zona baja. Gran parte es minería ilegal, que tiene un impacto ambiental terrible. La tercera cuenca más grande del Ecuador, que es la Santiago Cayapa, en estos momentos está envenenada. Todas sus aguas de la cuenca bajo hacia arriba están todas las aguas, ellos dicen técnicamente contaminadas, nosotros decimos envenenadas. También en la zona de Esmeraldas, ya en la zona más alta, en las estribaciones de la cordillera, hay también una serie de concesiones mineras entregadas ya a empresas internacionales. El gobierno creó una empresa minera llamada ENAMI EP y esa fue la peor de las empresas nacionales.
Porque ella llevó la corrupción allá. En vez de ser empresa reguladora, se volvieron mineros. Y vayan a ver las piscinas cómo están allá. Más de 700 piscinas hay allá que dejó en Amiepe. Y Arcón pasa, es sordo, mudo y ciego, siendo los reguladores de esta situación. Como vemos, se repite este tema de la conflictividad en todas las provincias. Estas concesiones fueron entregadas en su gran mayoría en el año 2017, sin ningún tipo de consulta previa a las comunidades, tampoco con ninguna especie, digamos, de socialización previa. Simplemente se remataron tanto a empresas internacionales como la empresa nacional minera del Ecuador. Vemos que está cometiéndose un crimen contra la naturaleza. No es posible que se dé valor al oro, al cobre, por sobre el agua. En todo caso, ni todo el oro del mundo puede igualarse al costo o valor del agua. ¡Están arrepentidos! ¡Fuera del camino! El ciclo de vida de un proyecto minero varía de acuerdo a su magnitud, ubicación, tipo de yacimiento, minerales que existen y, por supuesto, en base al capital que se invertirá. Primero se da una prospección, que es como una fase informal donde técnicos que conocen del tema van a las diferentes zonas y según las condiciones topográficas toman muestras de suelo, como van viendo por dónde hay como posibles vetas del mineral. Luego se otorgan las concesiones a la empresa que la solicita y luego se entrega el título minero. Y ahí se da la primera, que es una fase de exploración inicial, que puede durar entre 5 y 10 años, y luego se da la fase de exploración avanzada, en la cual ya realizan perforaciones, hacen plataformas donde instalan unos taladros, porque en base a esas perforaciones, que es dentro de la exploración avanzada, es donde van determinando por dónde está la veta del mineral. Y según la profundidad, el tipo de mineral que sea y las condiciones, la explotación se la hace a cielo abierto o en túneles. Y después de esta exploración avanzada, inicia la explotación, que puede durar de 10 a 30 años, y luego se da lo que se llama el cierre de mina. La exploración es una etapa decisiva no solo porque en esta se evalúan la factibilidad económica y técnica del proyecto, sino porque aquí es cuando se manifiesta uno de los primeros impactos de la megaminería, el impacto social. En muchos casos, en muchas concesiones aquí en Ecuador están recién en fase de exploración inicial o exploración avanzada, y aunque no se ha removido, o como dicen algunas autoridades del Ministerio de Minería, no han sacado 1 gramo de oro o de cobre, han habido una serie de impactos sociales. En el caso de Carchi, Imbabura y Esmeraldas hay varias concesiones sobre territorios indígenas, como es el caso de la nacionalidad Agua. Entonces es como justo coincide en toda esta parte montañosa las concesiones mineras sobre estos territorios. Hay territorios de la nacionalidad Cofán, Sucumbíos, y también territorios de la nacionalidad Chachi en Esmeraldas, que están directamente afectados por concesiones ilegales mineras. La movilización del mes de octubre tuvo un fuerte componente de comunidades en resistencia a la minería, porque hay una conciencia en este momento en la gente de que la única opción que tenemos va a ser la lucha social. Prácticamente ya no hay otra opción. Los políticos han totalmente traicionado a los pueblos. No se trata de ir a la violencia de ninguna manera, pero sí es ir a las calles, porque ahí es donde los pueblos ganan. Es en las calles a exigir la salida de las mineras del Ecuador y el cambio del modelo extractivo. Hago un ostensible a toda la provincia de Imbabura que se unan a la lucha, porque la lucha no es solamente de Cuayajum, la lucha no es solamente de Junín, la lucha es de todo Inta, es la lucha de todo el cantón y de todo el país y de todo el mundo. ¡Para minera de Inta! ¡Viva! ¡Viva la lucha organizada! ¡Viva! ¡No queremos minería! ¡No queremos minería! ¡No queremos minería! ¡No queremos minería! ¡No queremos! Como familia Agua, nosotros no tenemos ningún vínculo con la megaminería, porque para nosotros es destrucción, dolor, pérdidas,
y esas pérdidas no son recuperables, la naturaleza no se puede recuperar. Kuchukay pachakunama chayashpaka panchimashikuna, shinapas yuyachipanchi ñukanchita kay redes sociales nishka ukukunama yaykushpa, campanita nishkapi achiyachishpa ñukanchipa sumak rikuchikunata ashtawa chaskishpa katipankichimashikuna, shinapas ñakuti shamuq hunkay punllakunapi tuparishpa kanapashunchimashikuna.